Mi recomendación es siempre tener una billetera virtual o dos billeteras virtuales de las que más se peleen por el consumidor, y más allá de usar el home banking, usar la billetera que concentra los diferentes bancos que uno utilice. Tener eso como las herramientas para manejarse en el día a día te resuelve. En un mundo saturado de información, lo esencial suele perderse entre el ruido. Recuperar la claridad en la economía se vuelve un acto de inteligencia. Así nace el camino hacia unas finanzas estratégicas. ¿Cómo conviene pagar los gastos del día a día? ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito, débito o una tarjeta prepaga? ¿Cómo se usan las billeteras virtuales? ¿Cuál es la mejor forma de usarla? Bueno, todo esto vamos a hablar hoy con Dolores Ferrari, que es gerente de productos individuos del Banco Superviel. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y arrancamos con, primero la pregunta básica. ¿Qué conviene? Los gastos del día a día, el café, ¿conviene tarjeta de débito, tarjeta de crédito, billetera virtual? ¿Qué opciones hay también? Está buena la pregunta. En general, nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados al tema de la inflación y pasa a ser un factor fundamental en la toma de las decisiones. La tarjeta de débito está asociada a la cuenta, con lo cual para poder usarla necesitas tener plata en la cuenta. Perfecto. La tarjeta de crédito está asociada a un límite crediticio que te otorga el banco y te permite financiar. En general, lo que solemos nosotros promover es que los gastos ordinarios del mes, tu día a día, lo compres con la tarjeta de débito, porque eso es lo que te permite tener control pleno de tus finanzas, gastar exactamente lo que vos sabés que tenés a disposición ese mes. Bien, las cuentas de almacenero, digamos. Tal ahí. cual, de manera de tus gastos ordinarios, poder usarlos con tu tarjeta de débito, que es lo que vos sabés que se te va a ir descontando inmediatamente a medida que consumís, se va descontando de tu cuenta bancaria. En cambio, la tarjeta de crédito lo que te permite es financiar una compra, ya sean cuotas o al contado. Vos desde que comprás, realizas un pago, pueden pasar entre 15 a 40 días hasta que lo pagás, hasta el vencimiento de tu tarjeta. Que queda el resumen de la tarjeta y hay que pagar ese. Tal cual. Toda esa financiación es a tasa cero para el consumidor. El cliente que compra hoy un café y lo paga entre 15 a 30, a 45 días, el mismo valor que compró, sin interés. En el medio uno puede usar ese dinero para hacerlo trabajar, invertirlo. Hoy en día que las cuentas sueldo también están remuneradas, entonces Total. esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Lo que sí implica mucho cuidado y control financiero para saber que lo que estoy consumiendo lo tengo que poder pagar. O sea, es importante uno entender cuál es, como decimos en los bancos, su capacidad de pago. Vos tenés que entender cuánto ganas, cuánto es lo que gastás y cuánta diferencia te queda para financiar eventualmente capacidad de pago mensual para eventualmente poder pagar otras cosas. Claro. Voy un paso anterior, que es, ¿todo el mundo tiene tarjeta de crédito? Porque eso es lo difícil. ¿Cuáles son los requisitos? Para débito, uno abre una cuenta bancaria y ya tienen su tarjeta de débito. Totalmente. Todas las cuentas bancarias vienen con tarjeta de débito, muchas veces virtual, otras físicas, ¿no? Cada vez son más las virtuales, las tarjetas de débito. La tarjeta de débito está asociada a tu cuenta, es parte de tu cuenta. Entonces, esa la tenemos cualquier persona que vaya y abre una caja y es gratuita. Bien. La tarjeta de crédito depende, tiene comisiones, puede ser parte de un paquete de productos. Si vos acreditas tu sueldo en un banco, generalmente es gratuita también, pero si no, puede tener comisiones mensuales o anuales de renovación anual. Y para vos poder aplicar o que te den esa línea, es una línea crediticia. Entonces, es como si vas a solicitar un préstamo a un banco. Van a tener en cuenta tu ingreso, tu historial crediticio, lo cual también es importante con las tarjetas de crédito ser muy conscientes que todo lo que nosotros hacemos con la tarjeta de crédito eventualmente va formando nuestro historial crediticio. Hablemos de servicios en exterior. Aquel que tiene por ejemplo, paga una suscripción a un servicio de streaming y le llega el resumen de la tarjeta en dólares. ¿Cómo conviene pagar esos costos? ¿Con la misma tarjeta de crédito? ¿Conviene tener una prepaga tal vez para pagar esos servicios? ¿Qué recomendaciones? Muy buena la pregunta. Ahí estamos con dos posibles soluciones, ¿no? Que el servicio del exterior se pague en el exterior, o sea que te lleguen dólares, o que el servicio del exterior, el proveedor de servicios, Netflix, Spotify, decida usar un proveedor local para que la facturación sea en pesos. Si es en pesos, es en pesos y no podés evitar pagar las percepciones del 30% que existe hoy por hoy, todavía como regulación, que va por encima del valor en dólares o el valor equivalente en pesos
de consumos de servicios que se brindan desde el exterior. Ahora, si el servicio se factura de afuera, se factura en dólares, entonces, por un lado, es indistinto con quién lo usa uno, pero siempre es conveniente pagarlo con dólares que uno compre en MEP o en el oficial. ¿Por qué? Porque hasta tanto y en cuanto no exista una brecha cambiaria entre el MEP o el oficial del 30%, es conveniente hacerse de dólares y pagar con esos dólares billete, evitando pagar un 30% adicional en percepciones de impuestos. Claro. Ahora, igual hay que hacerte una ingeniería, porque uno primero tiene que suspender el stop debit, es decir, que no te saquen directamente la plata para pagar la tarjeta. Después acordarse qué días hay que pagar. Total. Y después hay que hacer, una vez que pagas en dólares, que tiene que ser antes del vencimiento de la tarjeta, entre el que sale, tiene que además restarle, hay una calculadora y restar, bueno, esto menos el 30% de percepción. Totalmente, sí. Tarjeta prepaga, ¿se usa en Argentina, no? ¿Cuál es la diferencia con una tarjeta de débito o crédito? Se usan, en general son las billeteras, es mucho menos penetración que las tarjetas de crédito y débito, sin dudas en Argentina. La tarjeta prepaga no es una tarjeta de crédito, o sea, no tiene línea crediticia asociada. Justamente como dice la palabra, tiene que estar prepaga, prefondeada. Y en general la usan las billeteras porque las tarjetas de débito están asociadas a cuentas bancarias. Ah, ok. No, billetera virtual no puede tener tarjeta de débito. Sí, de crédito están ofreciendo algunas. Sí, de crédito, pueden tener las prepagas, sí pueden tener crédito, pueden hacer transferencias. Prepagas también tienen los bancos, ¿no? Que sirven para otras cosas. Vos no le querés dar tu tarjeta de débito, no sé, a un hijo, o si no le querés dar la de crédito, le decís, bueno, te doy tanto. Es una prepaga, yo te voy fondeando lo que vos querés. Hay distintas cosas, ¿no? Vamos con las tarjetas prepagas. Dale. ¿Es común o no? ¿Conviene una tarjeta prepaga para los costos en dólares? Por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué contra sirve? Sirve porque, por varias razones. Primero, las billeteras, las prepagas, normalmente son parte de billeteras virtuales, que vos podés pausar y despausar al alcance del clic. Entonces, vos tenés algún problema, tú pausado. Bien. Y la prepaga no tiene que ser física. No tiene por qué ser física. Virtual y tiene costo, mantenimiento. Generalmente no tiene costo. No. Generalmente Como una cuenta en una billetera virtual, pido la tarjeta prepaga y le cargo ahí pesos o dólares. Exactamente. Y hay algunos, de hecho, algunas proveedores que lo que te permiten es tener la plata rindiendo tanto en pesos como en dólares en fondos comunes de inversión, y que al momento en que vos usas la tarjeta prepaga decidas, ok, yo quiero que mis consumos se gasten de mis dólares o que mis consumos se gasten de mis pesos. Entonces ahí ya, de hecho, resuelven estos pasos previos y te dan la gimnasia o la opción de tener, te diría, hasta múltiples prepagas virtuales, una que gaste de dólares, una que gaste de pesos, y tener, digamos, los mundos separados y rindiendo día a día. Bueno, para hacer compras también online, ¿conviene también más las prepagas o no? Por ahí no, es indistinto. El que le compro no sabe si es prepago o es tarjeta de crédito, normal, débito. Si nos referimos a compras online en Argentina, mi recomendación es siempre usar tarjetas de crédito si uno tiene, por dos razones. La primera es que la tarjeta de crédito uno la paga hasta 45 días después de hacer la compra. Y cuando tenés altas tasas o tenés limitación de tener efectivo disponible, ese dinero que pagás hasta los 45 días puede llegar a generarte un ahorro del 3, 4, 5%. Por otro lado, una tarjeta de débito, en caso de eventualmente, si hubiera un problema de seguridad y que se robaran los datos de la tarjeta en una compra online, el límite de lo que te podría llegar a desaparecer de la cuenta está asociado a la cantidad de plata que tengas en la cuenta, que es sin límites, mientras que en la tarjeta de crédito, número uno, si uno denuncia una tarjeta de crédito porque está perdida o robada, tiene una cobertura de 24 o 48 horas de los consumos que se hicieron, y a su vez el riesgo máximo es el del límite de la tarjeta. Okay, entonces como que tienes un riesgo un poquito más limitado. O sea, tarjeta de débito nunca, básicamente por lo que decís. No, en principio no es recomendable. Crédito sí, y crédito más que las prepaga. También, por este tema de sí, que la pagas más tarde. Claro, y si consumís en el exterior, por ahí la recomendación es más prepaga que crédito, porque al fin y al cabo tenés que tener los dólares, tarde o temprano. Ahora, en épocas de alta inflación mensual, donde llegamos a tener hasta un 7% de inflación mensual, ahí convenía hasta pagar todo con tarjeta de crédito, obviamente siempre con la responsabilidad de saber si después se iba a poder financiar o no el resumen. Pero
¿Hay algún costo ahí? Viene el resumen y los impuestos que vienen, el impuesto al sello, hay que tener en cuenta esos gastos que por ahí uno piensa es como la de débito, pero en verdad con la de crédito viene escondido algo más. Bueno, impuestos a los sellos puede ser, y después todo lo que es financiación, ¿no? Creo que ahí lo más importante que lo que decías es, podés, o sea, consumir todo lo con la tarjeta de crédito y pagarlo en el vencimiento, pero lo que es importante es que se te empiezan a desfasar tus gastos cotidianos y ordinarios de tu ingreso de ese mes. Entonces vas a estar pagando gastos del mes pasado con los ingresos de este mes. Entonces es muy importante el control, porque muchas veces uno, más ahora con todas las billeteras y los pagos digitales, uno empieza a perder control de lo que gasta en el mes. Entonces puede que 45 días después, cuando te llegue el resumen de la tarjeta, no puedas o tengas que financiar. De ahí, cuando empezás a financiar tus gastos del día a día con la tarjeta de crédito, es donde entras en un loop que no siempre es tan sencillo de salir. El financiamiento con la tarjeta de crédito es una herramienta de financiación y está buenísimo y te permite por ahí hoy afrontar gastos que no tenés o que no podés pagar, pero tiene que ser con un uso muy responsable. Las tasas de financiamiento en la tarjeta, si vos, cuando viene tu resumen, el resumen tenés un pago mínimo y un pago total. El pago mínimo es lo mínimo que tenés que pagar para no entrar en mora con el banco. O sea, como para que el banco entienda que vos estás cumpliendo con lo que tenías que pagar. Ese es el mínimo. Pero uno paga el pago mínimo, no entra en mora con el banco, pero sí tiene que pagar intereses. Y alto. Son alto. Porque los intereses de financiación de la tarjeta son, en promedio, un 20-25% más altos que los intereses que es un préstamo personal. No sé, este mes me desfasé porque tuve que pagar algo extraordinario, no sé, desde unas expensas extraordinarias, un viaje, Se me rompió la heladera. lo que fuera, tuve que pagar algo puntual y el mes que viene por ahí recibo el aguinaldo. Bueno, una financiación de un mes o de dos, no pasa. El tema es cuando entras a pagar el pago mínimo por sucesivos periodos. Porque si el pago mínimo, yo hoy pago el pago mínimo y el mes que viene pago el pago total, voy a pagar los intereses sobre el saldo que financié. O sea, todo lo que no pagué del total tiene un interés que es alto, pero ahí funcionaría como un préstamo, voy y lo pago. El problema es que cuando solamente cubro el pago mínimo, estoy cubriendo solamente el 100% de los intereses de lo que financié el mes pasado y un poco del capital que debo. Lo que sí tiene la tarjeta es que también de crédito te permite acceder a todo lo que son cuotas y financiamiento. Argentina es uno de los países que más funciona con cuotas, con y sin interés. Hay algunas que sin interés, por supuesto, que bueno, son cuotas que uno va pagando en cada resumen, que sí es importante que también uno tenga control de las cuotas que vienen, porque muchas veces, y más en contextos inflacionarios, que había mucha tasa cero, después la mitad de tu resumen son cuotas de meses pasados, claro, y por ahí te olvidaste que los además, llegó a haber 18 cuotas sin interés, la hora 2 ahora 18. ¿Y para qué sirve el historial crediticio? El historial crediticio se va construyendo y sirve para eventualmente tener más línea, ¿no? Porque una tarjeta de crédito podés tener desde 500.000 pesos hasta 10 millones. O sea, de monto disponible para el consumir. Monto disponible para consumir, también para préstamos personales, eventualmente hipotecarios, prendarios. Toda la información crediticia va construyendo tu historial crediticia y eventualmente tu capacidad de ir sumando más productos financieros con mejores líneas, mejores plazos. ¿Qué pasa si te atrasaste, estuviste un día donde estuviste apuradísimo en el trabajo, no pudiste pagar ese día de vencimiento el resumen de la tarjeta? Si te pasa, ¿cuánto más hay que pagar de tasa de interés? Si no llegaste a pagar ni siquiera el pago mínimo. Okay. Te atrasás un día. También es, a medida que te pones al día, ¿es menor? ¿O ya si te pasaste un día ya es lo mismo que te pasaste 5 días? No. A ver, lo primero es, si vos querés pagar con dólares tu saldo en dólares, sí o sí lo tenés que hacer entre cierre y vencimiento. Porque si lo haces en el vencimiento, esa deuda en dólares se especifica. Aunque no la hayas pagado, vas a hacer pesos. Está bien eso. Sí o O sea, sí. no confiarse que el vencimiento es el día el primero, porque hay que hacerlo antes. Si uno quiere usarlo con dólares propios. Antes, o sea, el cierre, que es cuando se te emite el resumen, no antes tampoco. No es que tipo compré $1.000, voy y pongo $1.000 en la tarjeta. No, tenés que esperar que se emita el resumen. Desde el cierre al vencimiento tenés que pagar los dólares, porque si no se especifica. O sea, 2 días antes, prácticamente antes del vencimiento, pagar los consumos con dólares. Tal cual. Y después queda el remanente en pesos, que hay que descontarle Los impuestos. los que ya vienen incorporados en el resumen de la tarjeta. Sí. El 30% cuenta de ganancias. De la percepción, tal cual. Lo podés descontar
y si no, lo pagas todo y el mes que viene se te va a descontar automáticamente. Por supuesto te conviene descontarlo, pero si te olvidaste y pagaste el total, no pasa nada. Al mes siguiente te van a devolver esa percepción que pagaste si pagaste todo en dólares. Bien. Ahora, lo que vos preguntabas, Sofi, sí, no pagué el pago mínimo, no importa, pesos, dólares, no pagué el pago mínimo tiene intereses de mora. Primero que es esto que hablamos de tu historial crediticio, ¿no? No pagar el pago mínimo es como si no pagara la cuota de un préstamo. Un día, bueno, no es lo mismo un día que 10. Después de determinado día la tarjeta se te va a bloquear si no pagaste el pago mínimo y no vas a poder seguir consumiendo. Si pasan un par de 1 o 2 días, bueno, no pasa nada, pagás, vas a generar un interés sobre esos días que tenés adeudado. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar también un poco más de billeteras virtuales. ¿Qué son las tarjetas prepagas? ¿Cuál es la diferencia con una tarjeta de débito, crédito? Pero primero podemos ver un poco, vamos a la calle y ver realmente cómo es que consumen sus gastos en el día a día la gente. Dale, buenísimo. Débito. Realmente uso efectivo o débito. Yo en general trato de pagar con tarjeta de crédito. Crédito. Y yo uso mucho crédito. Siempre efectivo. En general uso tarjeta de débito. Todo lo que es transferencia, MP o si no modo. No, billetera y crédito. Tarjeta de débito. A veces lo uso tarjeta de crédito y más efectivo. Tarjeta de crédito. No, de acuerdo a lo que tenga encima. Porque hay días que no tenés un solo billete, no tenés efectivo. Y entonces uso débito. Como es algo que lo estoy pagando constantemente, prácticamente pongo toda mi plata ahí y saco de ahí mismo. Que nunca saqué tarjeta, no tengo tarjeta directamente. Por la comodidad más que nada. Usar más que nada transferencia, pero porque nada, como nos debitan el sueldo. Ya no me alcanza el efectivo y ahí uso un poco tarjeta. Precisamente como mis ingresos están dependen mucho de la fecha que cobre, entonces prefiero organizarme con la tarjeta. Sí, igual no hay tantas promociones ahora, así que como que ya no uso ni cuenta DNI, ni Mercado Pago, ni nada de eso. Sí. Sí, trato de ir y aprovechar lo más posible. Sí, porque a veces te termina ayudando. Sí, bueno, en general sí, con el banco que tenemos descuento en algunos lados y eso sirve. Sí, estoy atenta a las promociones. Sí, permanentemente estoy pendiente de eso. Naturalmente, si hay ofrecimientos que me convienen, soy flexible. Nosotros hablábamos de tarjetas de débito, pero muchos hablan de transferencias, que tal vez antes no era tan común y ahora que ya el alias es fácil, no es un número eterno o un CBU, tal vez está más incorporado en verdad que la tarjeta de débito. Totalmente. Y lo que me sorprendió es que pocos mencionan el efectivo. Hace unos años el efectivo era uno de los medios principales por excelencia. Entonces, entre la pandemia y toda la flexibilidad que hay hoy en pagos digitales, eso tiende a que muchas veces las transferencias y la tarjeta de débito reemplace ese efectivo. Creo que en los últimos años se dio el hecho de que el efectivo es casi no necesario en la gran mayoría de los lugares. Y además las billeteras virtuales se pelean por el consumidor. Quieren tener más consumidores de ese estilo y meten promociones. Hoy por hoy vos podés llegar si tenés muchas billeteras, tenés descuentos para pagar tus impuestos, tenés descuentos fuertes para ir al supermercado, tenés descuentos para transporte público. el transporte público, podés pagar 0 en colectivos o en subtes. Y eso es gracias a la competencia que existe entre los diferentes proveedores de billeteras virtuales, de estar atrasados respecto al mundo, logramos casi ponernos a la par y en algunos puntos estar más avanzados que en las principales economías. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, las transferencias cuenta a cuenta, el hecho de que todas las personas que uno vaya, va a la verdulería, va al supermercado, va a comprar un televisor, sabe que puede pagar con una billetera virtual y particularmente los comercios más chiquititos, que son los que eran más reticentes, más difíciles de llegar, hoy todos tienen un alias, el alias CBU. CB corta U, CB larga U, no importa cómo, pero todos tienen la forma. Uno ni siquiera pregunta, che, ¿te puedo pagar en algo diferente al efectivo? Ya asumís que tenés una capacidad de pagar en algo con una transferencia cuenta a cuenta. Y esa transferencia cuenta a cuenta, inmediata, sin límites, sin costos para quien la recibe, en la mayoría de los casos. Y con un alias que se puede definir, tipo vas a la verdulería, es verdulería.rey, no lo tienen casi ningún país del mundo. Funcionan prácticamente igual, uno puede pagar servicios, luz, 100%. gas, agua, también desde la billetera virtual. No, lo que no puede es no pedir un crédito. No hay. La diferencia de las billeteras virtuales es que prestan contra capital propio
y el banco presta contra los depósitos de los usuarios. Perfecto, o sea, hay más liquidez de un lado. La capacidad prestable es mayor en uno de los lados y las tasas son menores por esto de que uno es working capital lo que está prestando y el otro es el funcionamiento de un banco. Por eso las tasas son diferentes. Perfecto. ¿Cómo es la seguridad en las billeteras virtuales? ¿Es la misma que con una billetera, con una cuenta bancaria? ¿Mejoró mucho en el último tiempo? También uno piensa que es tan vulnerable que solamente poner la clave y ya tienen acceso a todos mis datos, mi plata, mis compras. Esa es la verdad que el concepto de la seguridad por ahí es lo que siempre queda un paso por detrás. Las cuentas virtuales o las billeteras que no son bancarias no cuentan con el seguro de depósitos que tienen todas las cuentas que son de banco, que creo que son hasta ahora son 15 millones de pesos. 15 millones. 15 millones de pesos. En caso de que el proveedor o el banco, sería en este caso, quiebre. Ok. ¿Sí? Las billeteras virtuales no tienen ese seguro, pero eso da la seguridad ante el caso de que el proveedor de la billetera sea quien quiebre. Ahora, la seguridad personal, la seguridad de, ok, tengo mi teléfono, se me cayó, se me perdió, me lo sacaron, ¿qué tengo que hacer con eso? Es otra historia, porque el acceso a cómo sacar fondos, tanto en las billeteras virtuales como en las cuentas bancarias, hay una trazabilidad perfecta que vos sabés que la plata que está, si se gira a otro lado, sabes a qué cuentas van. Y el riesgo que uno siempre encuentra en términos de seguridad es que si la cuenta bancaria o si el teléfono está desbloqueado y no están las condiciones de seguridad de factores de autenticación o de cualidades de seguridad puestas en los aplicativos, puede llegar a ocurrir de que la plata desaparezca de la cuenta. O peor aún, en caso de billeteras virtuales y de bancos, se pueden sacar préstamos preaprobados y con esa plata también sacarlas de la cuenta. ¿Hacia dónde? Hacia otras personas que son los famosos prestanombres, Claro. que van a billeteras virtuales generalmente, en donde se hace una transferencia a una cuenta durante un segundo y de ahí se saca la plata, se le paga el prestanombre y el dinero pierde trazabilidad. ¿Cómo que viene a cargar la billetera virtual? ¿Transferencias? ¿Qué? Hoy no tenemos la posibilidad de cobrar salarios en billeteras virtuales. Entonces, En otros países sí es común. en otros Tipo países sí, Brasil, en otros países no hay que ir podés, muy lejos. en Argentina no se puede. En Argentina vos el sueldo lo cobrás en un banco. Hoy lo que estamos viendo en los números es que mucho del dinero que se deposita a principio de mes con los sueldos se mueve automáticamente a billeteras virtuales. Y eso también pasa por dos razones, ¿no? Que es una, el usuario entendió que la usabilidad de la billetera es mucho mejor que la del banco y puede hacer todas las funciones del día a día. Y la otra es que los bancos no tenían cuentas remuneradas, entonces el saldo vista que a vos te queda en el banco estaba rindiendo cero o rendía muy poquito y las billeteras virtuales entendieron de que eso era una necesidad también del cliente, entonces desarrollaron la cuenta remunerada y en periodos inflacionarios que había Argentina, tener el dinero en una billetera virtual para el gasto del día a día representaba un incremento de esos montos, entonces los usuarios los percibieron bien. Entonces hoy, ¿cómo la fondeás? De esa manera. Tenés un banco en el cual tenés tu dinero en el banco, haces una transferencia de una CB larga bancaria a una CB corta en una billetera virtual, o también de CB corta a CB corta, o de CB larga a CB larga, o sea, hoy tenés interoperabilidad para mover los fondos. Hoy hay muchos instrumentos que le permiten a cualquiera remunerar. Hoy vos tenés la plata en tu cuenta, ¿no? Cobrás tu sueldo el día 1 y vas a tener que ir pagando cosas a medida que el mes avance. Hoy está la cuenta remunerada. Entonces, antes no podías dejar la plata en la cuenta porque con una inflación del 7% perdías un 7% de poder adquisitivo. Claro. Entonces, con la cuenta remunerada podés recuperar, podés estar tranquilo que esa plata que está ahí no pierde valor. Hay que aclarar que no todas las cuentas son remuneradas, por eso está bueno que el que quiera vaya y pregunte en qué caso sí puede tener, es decir, tener la plata trabajando sin tener que invertirla. Claro, y mientras puedes pagar con transferencias, puedes pagar con tarjeta de débito, haciéndote cargo en el momento de tus gastos del día a día, sabiendo que no estás perdiendo valor con esa plata, ¿no? Hablábamos también de los pagos contactless, NFC, se le dice, que con el teléfono uno puede usar, que tiene la ventaja también de, hablábamos de transferencias, por ahí depende de tener conexión a internet. La otra forma, ya sea o pagar con tarjeta, eso es mucho más fácil. Es muy rápido, el NFC es muy rápido, es incipiente en Argentina, arrancó hace poco, la adopción es rapidísima y la gente que lo usa, empieza a usarlo, es un camino de ida.
es difícil que empiece o que migre a otro medio. En países, por ejemplo, Europa o demás, ya llega una penetración mucho, exponencialmente más alta. Directamente pagar desde el celular. O podés pagar desde el celular de muchas maneras, ¿no? Haciendo transferencias con QR y ahora se suma también el NFC directamente desde una wallet o billetera. Medio de pago con criptomonedas. Está desarrollado en Argentina, todavía no tanto. La volatilidad de las criptomonedas hace que no sea algo tan común. Mira, es muy buena la pregunta. Se usan para pagos porque ¿qué pasa? Si vos me vendés a mí algo y yo te pago con criptoactivos, ya sea con dólares, criptodólares o stablecoins, o Ethereum o Bitcoin, vos no vas a recibir eso, vos vas a recibir pesos. Entonces se encarga la billetera de que para nosotros dos sea absolutamente transparente. Vos querés cobrarme 1.000 pesos, yo te pago 1.000 pesos, pero toda la ingeniería financiera que está por detrás está resuelta en un par de clics. Está bueno, porque si no tenés que buscar un comercio que acepte criptomonedas. Acá sacás o sea, lo abrís la oferta para que Exactamente. De hecho, todavía quedan algunos comercios donde tienen el logo de aceptamos Bitcoin o aceptamos Ethereum, pero son contados con... es lo mínimo. Y tampoco se necesita hoy por esta... No hace falta. Bueno, tengo una pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es ¿cuál es la clave para vos para elegir con qué medio de pago manejarte en el día a día? El uso que vayas a usar. La usabilidad. Si vos usás la tarjeta para tu billetera virtual para todo, sea para el gasto en el supermercado, para el gasto de ir a tomar un café, para pagar los servicios, para pagar tu celular, para invertir, para lo que lo vayas a usar, si la clave es cuál es la billetera que mayores ventajas te da en cuanto a si el fondo rinde más o menos, o la cantidad de aplicaciones o usabilidades que te permite la billetera. Entonces, acorde a eso, es la que vos tenés que usar. Siempre y cuando esté registrada, bueno, lo mismo, dentro del registro del Banco Central. Yo creo que la clave es ser muy responsable y aprender a tomar conocimiento de cada uno su capacidad de pago. Y más en países como este, son fluctuantes. No es lo mismo en enero que en marzo, depende del ingreso que tengas ese mes, los gastos que tengas ese mes y cómo organizas tus finanzas. Entonces, mi sugerencia es los gastos diarios, del día a día, los cotidianos, con lo que vos pagás con tu ingreso, o sea, contra tu tarjeta de débito, una transferencia, algo que te permita controlar. Si vos sabés que no, después perdés control de esos gastos, es con eso. Y la tarjeta de crédito para compras grandes que te permita acceder a financiación o adquirir o comprar, no sé, unas vacaciones, algo que sea de mayor valor, ¿no? Mi recomendación es siempre tener una billetera virtual o dos billeteras virtuales de las que más se peleen por el consumidor y más allá de usar el home banking, usar la billetera que concentra los diferentes bancos que uno utilice. Tener eso como las herramientas para manejarse en el día a día te resuelve. Resuelve y es fácil, sumado a la transferencia por CBU. De hecho, vos me fijo, hoy no traje billetera, no tengo un billete en la billetera. Todo con el teléfono. Todo con el teléfono. Ahora, tenés que tener batería en el teléfono siempre. El día que te quedas sin batería, estás al oro para pagar. Total. Ahí. Verificado. Pero verificado, sí, yo también verificado por eso. Así que eso sería también el tip, tener el teléfono, salir con el teléfono cargado siempre por las dudas. Muy bien, bueno, Ariel, muchas gracias por un placer. Gracias.